Bueno, hemos cantado a nuestro rey. Es lindo estar acá. Lindo ver a Germán, que vino de lejos, vino de Parque Siquiman. Así que un aplauso para él. Hizo el esfuerzo. Pero justo cantamos sobre el viaje más largo en la historia, ¿no? El viaje de nuestro Dios que habitó en los cielos, habitó entre nosotros, y su nombre era muchos, ¿no? Muchos son su nombre. Rey de Reyes, Emmanuel, Dios con nosotros, y también se dice Príncipe de Paz, y eso va a ser clave para hoy. Vamos a hablar de nuestro Príncipe de Paz, porque cuando Jesús vivía en la tierra, en la Biblia vemos las historias donde quiera que va Jesús, Él traía paz, ¿no? Él entraba a las casas de las personas, entraba a los corazones de las personas y cambió vidas para el bien y trajo paz, tranquilidad. Pero no vemos eso hoy en día, no vemos paz en las calles, ¿no? Tenemos un problema ahora con nuestro mundo y no vemos paz. No se puede comprar paz con el dinero, sino muchos gastarían mucho dinero en conseguir la paz. No tenemos un medicamento. Si se puede fabricar un medicamento y si podría ponerlo en una pastilla, habría cola más larga para entrar a la farmacia y comprar eso, ¿no? Sería el medicamento jamás más recetado en el mundo, ¿no? Paz. Te receto paz, andar a la farmacia a buscarlo y todos irían, ¿no? Pero sabemos que no es tan sencillo, no encontramos paz en una pastilla, ¿no? Entonces, bueno, tomando ese tema de lo que vemos en la sociedad, ¿no? Vemos la evidencia, ¿no? De la falta de paz. En nuestros diarios, yo generalmente a la mañana leo las noticias en La Voz. Esto no sé, es de un par de semanas. Dice ahí coimas, otros sobre audios manipulados sobre los discapacidad, después una investigación por sobornos, y más. Cada día que abres la tapa del diario vas a ver noticias que te pone triste. Entonces no es muy recomendable, si estás queriendo tener paz, abrir el diario o prender las noticias, ¿no? No solo hoy en día, pero en la historia, guerras tras guerras en nuestro mundo, ¿no? Se dice, si intentaste encontrar un año donde no hubo guerra, no vas a encontrar, porque siempre en algún lugar del mundo ocurría una guerra. A veces son guerras a escala mundial o regional, pero se ve que los hombres y las mujeres, la humanidad, no hemos encontrado la forma de encontrar la paz. Se puede ayudar con algunos sistemas, algunos sistemas políticos o económicos pueden ayudar a la sociedad, pero no son la solución para que todos encuentren la paz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las maneras en que las personas buscan la paz? Seguramente son muchos. Yo pensaba en algunos, ¿no? En primer lugar, muchos buscan la paz en tener riqueza financiera, ¿no? De tener bancos llenos de plata, tener casa grande, seguridad financiera. Y muchos buscan eso para traer paz. Pero no es un verdadero paz, porque todos nosotros sabemos que vamos a morir y morimos en la misma manera que entramos al mundo, con nada. Morimos
Sí, morimos, no podemos llevar todos los bienes después de la muerte, ¿no? Y bueno, también es una falsa paz porque sabemos en cualquier momento el mercado puede cambiar, a veces el gobierno cambia y pone restricciones en el cambiario, y o sea, es un mundo muy frágil que cambia mucho, entonces tampoco te da mucha seguridad, ¿no? Tener muchas riquezas, porque te puede caer. Entonces, no trae un paz verdadero, ¿no? Después, muchos buscan la fama, la apariencia, ¿no? Tener muchas cirugías y aparecer perfecto. Buscar popularidad, ¿no? Que todos ponen like, tener 1 millón de seguidores, o simplemente por otros viene tu cara, ganas plata en esa manera. ¿Quiénes son los más ricos y más guapos en hoy en día? Los que tienen más popularidad, ¿quiénes son? Quizá los deportistas. Yo pensaba en los actores, ¿no? De Hollywood, ¿no? Ellos tienen mucha fama, mucha plata, mucha apariencia, personas muy lindas, son personas muy populares, pero ¿sabe qué? Dentro de los de Hollywood, ellos tienen tasas de suicidio 4 veces más altos que la normal, tienen tasa de depresión 3 veces más del normal de la sociedad. Entonces, vemos, tener fama, ser guapo, ser lindo, tener mucha fama, tener muchas personas, me gustan, muchos likes, eso no trae paz verdadero, ¿no? Y después muchos buscan paz en tener poder y controlar todo, pero quizás te da paz a ti, pero ¿y qué pasa a los sujetos de lo que estás controlando? Quizás ellos no. O igual de las finanzas, ¿no? Vos podés tener poder y controlar todo, pero ¿sabes qué? Cada vez más vas a tener que controlar más porque te das cuenta de que todo puede quebrar en un momento. Un cambio otro, y todo puede cambiar. Entonces tampoco el poder trae mucha paz. También en las historias había movimientos, ¿no? Movimientos de buscar la paz. Pensaba en los hippies, ¿no? En los 60, 70 había toda una revolución. Drogas, sexo, rock and roll. Vamos a un descampado, escuchamos música, tomamos drogas, tenemos sexo, y como que había una revolución de como escapar. Creo que había este movimiento. Quizás empezó bien, de como en contra de la guerra, pero pensaban que la forma de contrarrestar la guerra iba a ser así, como escapar del mundo y vivir libres. Y tampoco esa generación tuvo muchos éxitos. Esa generación o ese movimiento falla y llega a su fin, y ahora estamos viendo muchos viviendo la consecuencia de vivir en esa manera. Otro movimiento es el trascendentalismo. Fue un movimiento también, que tiene mucha historia, pero marcó muchos autores en 1850, 1900 empezaron a hablar de ese trascendentalismo, y ahora vemos eso mucho hoy en día de intentar conectar con los espíritus, de intentar salir de este mundo de una manera y conectar con energía. Ahora, meditar, no estoy en contra de meditar. La Biblia en sí dice que debemos meditar sobre las Escrituras, debemos meditar sobre Dios. Entonces, con esa foto no quiero decir que el meditar es malo. Pero muchas veces se conecta la meditación con esa idea de trascendentalismo,
Y este trascendentalismo es un enfoque en el poder del individuo, el poder del yo y la libertad personal de poder como escapar de ese mundo. Y a veces va a un extremo, muchas religiones también dicen que uno tiene que llegar a una nirvana donde el sufrimiento ni existe. Pero sabemos que, bueno, cuando salimos a la calle, el sufrimiento sí existe en este mundo. No es una cuestión de olvidar o decir que el sufrimiento no existe, o que desaparecemos en un movimiento de energía, ¿no? Uno de los grandes que empezaron este movimiento fue un escritor, Ralph Waldo Emerson, y él escribió esto sobre ese movimiento cuando él piensa en esas energías: me convierto en un globo ocular transparente, no soy nada, lo veo todo. Los corrientes del ser universal circulan a través de mí, soy parte de una partícula de Dios. Entonces, sabemos que en Génesis 1, sabemos que hay un Dios, hay creación, nosotros somos parte de la creación, Dios nos ama, Dios tiene relación con nosotros, pero nosotros no somos Dios y Dios no es nosotros. Y a veces esa idea de trascendentalismo se confunde ese concepto de que podemos ser como absorbidos en la sangre, en la energía de Dios, y desaparecemos en su ser y todo es uno, es una energía. Y la Biblia habla en contra de eso. Hay antiguo filósofo Séneca, él dijo eso, ¿no? La mayoría de los hombres fluctúan en la miseria entre el miedo de la muerte y las dificultades de la vida. No están dispuestos a vivir y sin embargo no saben cómo morir. Entonces, quizás un poco fuerte eso, pero quizás vemos eso pasando un poco en algunas vidas, ¿no? Como que gente que vive como sin dirección o con una miseria en el alma, ¿no? Como algo que es como que algo no está bien y a veces como que no sabemos cómo enfrentar esa intranquilidad en nosotros. O sea, lo que quiero decir es que vemos en la sociedad hay falta de paz, pero también en nuestro ser interior hay falta de paz. Y justo por eso vimos esas razones. Las personas buscan llenar esa falta de paz con ese tipo de cosas, con riquezas, con poder, en las redes sociales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En fin, los humanos no han encontrado la forma de encontrar la verdadera paz. No hemos encontrado la forma con nuestras propias fuerzas, ¿no? No hemos encontrado la forma de encontrar la verdadera paz, ¿no? Y esto es la razón. La verdadera paz no proviene de una fuente que se encuentra dentro de nosotros, sino en una persona, Jesucristo. Cuando estamos en relación con esta persona, Jesucristo, como hablé al principio, dije en la Biblia las historias donde iba Jesús, iba paz, ¿no? Y esto no es una historia, o sea, eso fue real y verdadero para ellos que vivían hace 2000 años, pero también Jesús sigue obrando, sigue buscando nosotros a través de su Espíritu, ¿no? Entonces, esa paz que está disponible a todos en aquel momento, esta paz es el mismo paz. El mismo Jesús vive y da la misma paz hoy en día, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos da paz? Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo nos da Jesús la paz? ¿No? Nos tira una pastilla y tenemos que buscarlo.
No, sabemos que no, pero ¿cómo? Bueno, les voy a dar 3 razones, ¿no? 3 razones simples de cómo nos da paz. La primera es, tenemos paz porque Él nos creó, ¿no? Él nos creó, ¿no? Hay un versículo ahí en Juan 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Nada de lo creado llegó. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Si vos existís hoy en día es porque tenés un creador. ¿Y es quién? Jesús. Hay otro versículo en Salmo, dice que el salmista dice que te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Dios te creó en una forma especial. Tenés una personalidad, unas características personales. Cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos talentos diferentes, maneras de vivir diferentes. Y eso es porque tenemos un Dios, Jesús, tan maravillosa en su manera de crear. Y su creatividad no podemos medirlo, ¿no? Somos creaciones admirables, ¿no? Me imagino, muchas veces veo a mis niños y crean cosas, ¿no? Un niño, a ver, este es un niño que está creando algo, está pasando mucho tiempo, es su obra con sus propias manos, con su propia imaginación, con su propia inteligencia, con su propia creatividad. Pone toda su energía en crear algo, un juguete. ¿Y qué pasa después? Va a disfrutar el juguete y va a querer compartirlo y también va a querer protegerlo. Es el peor de todos cuando se arman un Lego y después de repente se cae, se derrumba. Lloran, ¿por qué? Porque es una creación maravillosa para ellos. Y si un niño tiene tanta conexión con su propio juguete, imagínate ahora llevarlo a un nivel mucho más arriba de eso. Imagínate Jesús mirando sobre ti, que tiene alegría por esa creación. Él puso toda su energía en esa creación. Está pendiente de su creación. Quiere proteger su creación. Puso toda su creatividad sobre ti. Imagínate eso. Eso trae paz. Tenés un creador que te cuida, te quiere mejor para vos. ¿No? Entonces, justo como un niño ve su juguete, Jesús ve a nosotros, pero de una manera mucho más exagerada, ¿no? Mucho más ampliada. También tenemos paz porque Él nos ofrece perdón. Voy a leer un par de pasajes un poco más largos. Están ahí en Romanos 5, 1 a 6. Y como es el versículo clave de la charla hoy. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz porque Jesús nos justifica, nos hace justificados. También por medio de Él y mediante de Él tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia interés de carácter, la interés de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón
por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en Él, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Entonces habla de un paz, ¿no? Tenemos paz con Dios. Pero esa paz no implica que no vamos a sufrir ninguna cosa aquí en la tierra, ¿no? En la misma oración, el mismo pasaje habla de paz, pero también habla de sufrimientos. Sí, vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar cosas. Quizás perdimos nuestro trabajo, un ser querido va a morir, nuestra salud se va a fracasar. Vamos a enfrentar cosas en este mundo hasta que Jesús vuelve y pone todo en orden. O sea, vivimos en un mundo caído, pero Jesús quiere entrar a este mundo, entrar en nuestro corazón y cambiar todo eso. Entonces, al ser justificado, encontramos paz con Él. Vamos a otro versículo. En Tito 3, 4-7 dice así: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. De nuevo, a través de Cristo somos salvados, regenerados, justificados y tenemos esperanza de vida eterna. En Efesios dice eso. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Entonces yo hice esas palabras que están subrayadas. Hice una lista de ellos acá, ¿no? En los versículos que recién leímos, vemos este proceso, el proceso de la justificación, el proceso de la salvación, ¿no? De la redención, de la regeneración, reconciliación. Después podemos agregar ahí el perdón, ¿no? Todas esas palabras tienen que ver con un cambio del desorden al orden, un cambio del mal al bien, a una situación no ideal, a una situación ideal, no, a una situación infeliz, a una situación feliz. Estos son los cambios que Dios hace en nosotros, ¿no? Entonces hay un antes y después cuando Jesús entra a nuestros corazones, entra a nuestras vidas, cuando proclamamos que Él es Rey, que este bebé que nació hace 2000 años en aquel pesebre, que después creció y murió por nosotros, cuando alguien hace una confesión, todos esos cambios pasan en la vida de alguien, ¿no? Antes de Cristo estamos andando y somos injustos. ¿Por qué? Porque a veces fallamos no alcanzamos su moral, su perfección. O mentimos, o por nuestro propio orgullo hablamos mal a veces, o sea, son un montón de cosas. Yo creo que tenemos ese concepto, esa idea de no somos perfectos. Por ahí pensamos que somos bien porque somos mejores que otros, pero pausamos y seamos honestos nosotros frente a Dios. No somos Dios, no somos perfectos. Entonces, somos injustos. Pero en Jesús somos declarados totalmente justos. Recibimos su justicia. Ahora, ¿qué tiene que ver la salvación
Cuando yo pienso en la palabra salvación fuera del ámbito cristiano, salvación, alguien está en peligro. No sé, un camión viene y está por chocar mi perro o quizás un niño. Está en una situación de peligro, necesita salvación, que alguien le salva. O en el mar, ¿no? Alguien nadando y la persona, la salvavidas, entra porque el salvavidas, su rol es salvar a la persona que está en peligro. Ahora, la salvavidas va a entrar al mar si todos están nadando bien, todo ok. No, va a entrar cuando ve que hay un problema. Pero si somos honestos, todos nosotros estamos en una situación de peligro. Justamente por eso, por nuestros pecados, ¿no? Pero en Jesús no hay peligro, no hay ningún peligro. Estamos seguros en sus brazos. Redención, ¿no? Redención es cuando algo pasa, un mal estado, o cuando algo está gastado o no sirve más. Cuando hay redención, ahora de repente tiene mucho valor esa cosa. También con la regeneración. Regeneración tiene que ver con una limpieza, restauración. Bueno, y una reconciliación, ¿qué es? Una reconciliación es como cuando hay una pelea. De repente dos amigos están peleados, hay un conflicto en el medio. No, ese estado no es bueno, ¿o no? Se hace falta reconciliación. Nosotros igual con nuestro Dios, ¿no? A veces nuestro propio orgullo, hemos ido a nuestro camino y está Dios ahí y hace falta una reconciliación, ¿no? Porque la Biblia dice que todos han pecado y todos estamos lejos de la gloria de Dios. Hay una quiebra, hay una separación entre Dios y nosotros. Pero la enemistad se sana cuando miramos a Jesús. Perdóname, me equivoqué, me fui por acá, pero sé que la vida está acá. Perdóname, por favor, eres mi rey. Y Jesús entra, te perdono, hijo. Y esto es un paz que nada, como dije antes, es un paz que no se puede comprar. No se puede dar coimas a Dios. Es simplemente aceptarlo como rey, aceptarlo como su salvador, alguien que vino a justificarte. En Salmo 32, no lo tengo acá, lo voy a leer, dice: dichoso aquel a quien se lo perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta. Entonces ahora tenemos paz porque Dios nos perdona y no sentimos culpa, no sentimos que estamos en peligro, sabemos que no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios, somos en la familia, y eso sí trae paz, ¿no? Una cita de un teólogo, Michael Bird, dice: esta paz no es una experiencia subjetiva, como la sensación de tranquilidad interior que se alcanza al sentarse junto a un arroyo tranquilo, o la serenidad que se alcanza al practicar técnicas de meditación. No, esta paz es objetiva y conlleva el fin de las hostilidades entre las partes en conflicto. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestra paz, así como la fuente de nuestra rectitud, ¿no? Jesús nos da rectitud y es nuestra fuente de paz. Y por último, tenemos paz cuando seguimos su camino. Bueno, decimos: perdóname, Dios, te quiero mi vida, eres mi rey, quiero vivir por ti. Te he fallado, por favor, perdona mis pecados. Y ahora, mientras caminamos, mientras vivimos bajo sus preceptos, eso trae paz.
¿no? La Biblia, muchas veces la Biblia es un libro de vida, pero sí nos indica cómo debemos vivir. Debemos perdonar, debemos ayudar a la gente que necesitan ayuda, debemos hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y no es como que Dios quiere poner, bueno, estos son millones de leyes que hay que seguir. Es por nuestro bien. Cuando seguimos los pasos de Dios, conseguimos en nuestra vida, mientras más, yo sé por mi propia experiencia, mientras más cabeza duro que soy y digo no a Dios, después hay consecuencias que no trae paz. Es increíble que Dios sabe lo que necesitamos para nuestro bien. Pero es así. Entonces, un par de versículos y estamos terminando. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condena estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, mientras vivimos en el Espíritu, todas esas cosas se agregan a nuestra vida. Amor, alegría, paz, paciencia. Y dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando estás andando en la oscuridad no hay paz porque vas a pisar un objeto que te va a cortar o quizás te va a tropezar, pero cuando hay luz ya hay tranquilidad, hay paz porque sabes que no vas a chocar. Siguiendo a Jesús es así. Prendes las luces y como que vas tranquilo, ¿no? Terminamos con 2 imágenes. Hay 2 imágenes acá. Los dos son escaladores muy buenos. Parece que son buenos porque están escalando, ¿cómo se dice? Es no sé. Sí, no sé, está escalando una montaña, difícil, me parece difícil. La izquierda está poniendo mucha energía, también la derecha está haciendo mucho aguante, ¿no? Pero a la izquierda está solamente confiando solo en su propia fuerza. Y no es una metáfora 100% perfecto, pero a la izquierda sabe que hoy puede morir. Se puede caer. Hay muchos escaladores muy buenos que por ahí escalan así, están medio locos, pero hay muchos que han muerto. A la derecha sí va a sufrir el mismo de la izquierda, va a hacer el mismo esfuerzo, pero sabe que va a llegar al cima, porque hay algo que le sostenga la cuerda. Esto es Dios para nosotros, nos da tranquilidad mientras escalamos. Nos vamos a quizás caer un poco, nos vamos a quedar como no sé cómo seguir, pero después vamos a sentir ese tiro de la cuerda que nos va a ayudar a seguir. Entonces hay una paz y tranquilidad que el escalador tiene a la derecha que el de la izquierda no tiene. Quizás la izquierda va a decir que no, es todo por mi propio fuerza, va a tener más orgullo, pero yo prefiero a la derecha. No, entonces en nuestras vidas hay 2 maneras de vivir. La vida de la izquierda se pone a sí mismo sobre el trono. Esto está en control de todo, ¿no? Quiero controlar todo, voy a vivir la vida de mi manera. Y todos esos círculos y esos puntitos significan algo en la vida. El trabajo, el dinero, el tiempo, los chicos, el pasto que crece, la casa, el auto, todas esas cosas son un montón de cosas que tenemos que manejar, ¿no? Y esta persona tiene a Cristo ahí como afuera, como bueno, está ahí,
pero no está ahí. Está ahí como al costado, pero ¿quién dirige ahí en la izquierda? La persona es sobre el trono, ¿no? Pero cuando tomemos ese paso de tranquilidad, de humildad, ese paso de mirar a Jesús y verlo por quién es, si Él realmente vino a la tierra, si Él es tu creador, si murió por vos, si sufrió por vos, por tus pecados, si estás en peligro sin Él, si sin Él no hay reconciliación con Dios y de repente te das cuenta que necesitas esta reconciliación y necesitas que soltar ¿cómo se llama? El retimón o el rolante, ¿cómo se dice en el auto? Rolante. Jesús, no solamente entrar al auto, pero ponerte en el lugar de conductor de mi vida. Y yo te sigo. Esto significa seguidor de Jesús. Y esto, ¿ves que todos los puntos están en orden? Están en orden, ¿no? Y yo sé que por ahí vamos a fallar. No implica que una persona, una vez que hace eso, es perfecto. Yo por ahí grito a mis chicos, fallo con mi trabajo, fallo con mi esposa. Y va a haber momentos que como que a veces como que es difícil dejar Jesús seguir como manejando todo. Y como que no, Jesús, vamos por acá. Pero después nos muestra que, bueno, era por acá. ¿No? Si Él es tu creador, Él sabe la mejor forma de dirigir tu vida. Entonces, esto es el desafío, es vivir según ese segundo círculo. Entonces, ¿cómo nos da la paz si hoy en día querés vivir lleno de paz? Pensar en Él como tu creador y cómo te ama. Pensar en Él como te quiere perdón, esa cosa quizás al dentro tuyo, como que sentís un poco de culpa antes de Dios. Él restaura todo eso y cambia todo eso. Él te perdona todo. Cuando Él hace una limpieza a full. No deja ningún parte sucio. Y bueno, también intentar de seguir sus pasos, porque eso va a traer paz, ¿no? Entonces ese es el desafío para mi vida, para la vida de nosotros, y queremos también enseñar esto a nuestros hijos.